una reflexión de Gandhi sobre el cristianismo. Gandhi era un firme defensor del principio de armonía entre religiones, también explicado en el Gita y posteriormente por Sri Ramakrishna Paramahansa. Tantos caminos, tantas religiones. Recordar que el Gita dice: cualquiera sea el camino que el hombre siga, yo me rindo a él, ¿no? Yo os quería leer, Gandhi sentía admiración por el cristianismo y por el Islam. Y os quería leer una frase, una reflexión sobre el Sermón de la Montaña de Gandhi. Decía Gandhi: cuando leí el Nuevo Testamento y el Sermón de la Montaña, empecé a entender las enseñanzas del cristianismo y las palabras de bienaventuranza que proclamaba Jesús encontraron eco en mi corazón. Y vi en ellas algo que era parte de mi ser y algo que tenía sentido en mi vida diaria. De todo lo que leí, lo que sé que me quedó más grabado fue la nueva ley que Jesús vino a dar al hombre. Ni ojo por ojo ni diente por diente, sino que pedía estar dispuestos a aceptar 2 bofetadas cuando uno había recibido solo una. Y llegué a la conclusión de que en el Sermón de la Montaña se contenía todo el cristianismo para aquel que quisiese seguir a Jesús. Con el Sermón de la Montaña me enamoré de Jesús y a la luz de sus enseñanzas me di cuenta que el cristianismo todavía está en pañales, pues solo hay cristianismo donde uno acepta un ilimitado amor hacia todos, sin ningún deseo de revancha. Aunque vosotros cantáis gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, no parece que haya en el mundo ni gloria a Dios ni paz entre los hombres. Mientras haya una sola persona que pase hambre en el mundo, Cristo todavía no ha nacido y hemos de seguir buscándolo. Preciosas reflexionar sobre estas bellas frases. Yo os diré que a nivel personal también tuve hace años como un dilema, ¿no?, entre qué es realmente el cristianismo, si era el Sermón de la Montaña o el Congreso de Nicea con todos los dogmas que se establecieron, y opté por que debería ser el Sermón de la Montaña, pero entendí que ese principio es como una utopía y, como decía Gandhi, quizás hay que seguir buscándolo, pero ese pon la otra mejilla para mí es una utopía, creo que es irrealizable, aunque el ejemplo de Gandhi o de Aung San Suu Kyi en Birmania o María Corina Machado están demostrando que es el camino. Pero quizás el Gita nos explica otro camino, ¿no? De actúa, no te rindes y actúa conforme a tu Dharma. En todo caso, qué grandes y bellas reflexiones de Ramakrishna, que, insisto, adoraba a Cristo y adoraba el Islam. Decía sobre el Islam, os cito de memoria, que el Islam representaba la continuidad de la humanidad y no la destrucción. Muchísimas gracias. Om Namaste.